Bienvenida a esta sesión de trabajo ya número 29 de este curso de Access en su versión 2016. Recuerden que Access es la propuesta que nos ofrece Microsoft Office para todo lo relacionado a las bases de datos. Bien, lo que están viendo en pantalla es el manual. Recuerden que todos nuestros videos están guiados por un manual paso a paso que contiene las instrucciones exactas de lo que nosotros vamos a ir desarrollando. Ese manual viene equipado con bastantes ayudas visuales y también trae suficientes actividades prácticas para ir comprendiendo mejor lo del tema de estudio, que en esta sesión de trabajo número 29 nos lleva al tema de vincular tablas de Access. Bien, sin más preámbulos, vamos ya directamente al programa. Lo primero que vamos a hacer es crear una base de datos desde cero. Vamos a darle clic a este botón que dice base de datos en blanco. Como nosotros sabemos, nos pregunta en qué posición queremos guardar nuestra base de datos. Vamos a decírselo, vamos a presionar ese botón que es ese botón de la carpetita para darle la ubicación donde nosotros vamos a almacenar nuestra base de datos. Bien, del lado izquierdo ustedes ubican la posición de su memoria USB. Yo lo voy a guardar en el escritorio, pero ustedes guárdenlo en su memoria USB. Como nombre le vamos a poner precios y ahí vamos a crear una base de datos donde vamos a almacenar los precios de los cursos. Entonces vamos a darle el nombre a la base de datos precios, vamos a darle al botón de aceptar y finalmente vamos a presionar el botón que dice crear. Como nosotros sabemos, cuando se crea una base de datos, lo primero que debemos de hacer es crear tablas. O sea, una base de datos sin tablas no tiene sentido. Las tablas es el lugar donde se almacena la información y nuestra primera tabla aquí ya nos está Access indicando que debemos de generar ese proceso de creación de tablas. Vamos a darle al botón de ver y después a vista de diseño y nos pregunta qué nombre le vamos a asignar a nuestra primera tabla. Como nombre le vamos a poner precio. Vamos a poner precio de cursos a nuestra primera tabla. Vamos a darle al botón de aceptar y como sabemos ahora nos pregunta cuál va a ser la estructura de nuestra tabla, es decir, cuáles van a ser los nombres de los campos y de qué tipo de datos va a almacenar cada campo. Nosotros vamos a ingresar la siguiente estructura. Bien, pues esos son los campos que nosotros vamos a ingresar. Código del curso de tipo número, nombre del curso de texto corto, número de horas de tipo número, nivel de tipo número y precio de tipo moneda. Vamos a darle en ver, vista hoja de datos y vamos a ingresar la siguiente información. Dice que si deseamos guardar estos cambios en nuestra tabla, vamos a decirle que sí y después vamos a ingresar la siguiente información. Bien, pues esa es la información que nosotros vamos a agregar. Son 15 cursos. Aquí viene el nombre del curso, el número de horas, el nivel de complejidad del curso, el precio que cuesta estudiar ese curso. Bien, pues esos son los datos. Yo los invito a que ustedes los ingresen. Esta información viene en el manual. Bien, pues vamos a presionar el botón de guardar para guardar esta información. Vamos a presionar el botón de cerrar para cerrar la tabla precios de cursos y finalmente vamos a darle en archivo y vamos a cerrar la base de datos precios. Después vamos a proceder a abrir la base de datos escuela. Bien, pues esta es la base de datos escuela y ustedes observen que no tenemos una tabla con los precios de nuestros cursos. Los precios de nuestros cursos los tenemos en otra base de datos que es precisamente la que creamos ahorita, que es la de precios. ¿Cómo hacer para enviar esa información, esa tabla precios de cursos a esta base de datos escuela? Bien, pues se puede hacer de dos maneras. Podemos nosotros importar la tabla precios de cursos a esta base de datos escuela y ya hemos visto en sesiones de trabajo anteriores el procedimiento para hacer eso, es decir, cómo traer información, cómo traer una tabla e ingresarla hacia otra base de datos. Eso le llamamos importar. También hemos visto cómo exportar, pero el tema de ahora es ver un concepto diferente que es el de vincular tablas en este caso. Bien, pues para ello nos vamos a ir a datos externos. Fíjense que lo de importar también se hacía aquí, o sea, se importaba. Aquí tenemos todo lo de importar y aquí tenemos todo lo de exportar. Y nosotros ya vimos, como les decía, ese procedimiento para importar información desde archivo. Podemos hacerlo desde Excel, documentos HTML, XML, etcétera. También desde bases de datos de Access. Y aquí vienen todas las formas en las que nosotros podemos importar información. Es decir, traer desde fuentes externas hacia Access información. Y ahora vamos a ver ese procedimiento que les decía que es el de vincular. Para ello nos vamos a ir a datos externos, al botón de nuevo, origen de datos.
datos y después a donde dice desde una base de datos. Y vamos a presionar esta opción que dice Access porque los precios los tenemos en una base de datos de Access. Vamos a darle clic a esa opción y nos pregunta, oye, tu origen, ¿dónde está ese archivo del cual quieres enviar información para esta base de datos escuelas? Yo le voy a decir que lo tengo almacenado en... Yo tengo que ubicar mi archivo, voy a presionar el botón de examinar y acuérdense que nosotros lo almacenamos, creamos esa base de datos en el escritorio. Bueno, ustedes la ubicaron en su memoria USB, pero yo la creé en el escritorio. Vamos a darle clic aquí a la base de datos precios y ya con eso le dijimos la ubicación donde está el archivo del cual queremos vincular información, en este caso una tabla que contiene los precios. Ahora, como queremos vincular, si quisiéramos importar, pues ya hemos visto este procedimiento, se trae la información y la agrega. ¿Cuál es la diferencia entre importar y vincular? Bueno, importar toma esa tabla y la ingresa como si fuera cualquier elemento ya vigente en lo que es nuestra base de datos escuela. Pero vincular lo que hace es no se la trae, sino simplemente hace una vinculación, o sea, están conectadas tanto la base de datos precios como la base de datos escuela, y si yo modifico de la base de datos precios información, también será modificada en la base de datos escuela. Es una vinculación, es una conexión entre las dos bases de datos. Si hay cambios en alguna de ellas, se actualizan automáticamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Es el procedimiento que vamos a estudiar, vincular al origen. Vamos a darle el botón de aceptar y nos dice, mira, esa base de datos precios tiene una tabla que se llama precios de cursos y es lo único que tiene. Bien, pues esa es la tabla precisamente la que queremos vincular. Le damos un clic y después le vamos a dar al botón que dice aceptar. Y en ese momento ya se vincula. Fíjense que esta flechita es el logotipo que nos permite darnos cuenta que es una tabla vinculada. No es como esta, como alumnos o como cursos, que son tablas que están dentro de la base de datos escuela. Esta es una tabla vinculada. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer ahorita. Si nosotros le damos doble clic a la tabla, pues es como cualquier elemento de Access. Podemos trabajar con ella como trabajaríamos con cualquier otra tabla de nuestra base de datos escuela. Entonces, para comprobar la vinculación, vamos a cerrar la base de datos escuela, archivo cerrar, y vamos a abrir la base de datos precios. Y fíjense cómo están vinculadas, están conectadas. Voy a darle archivo abrir y voy a abrir la base de datos precios que tenemos en el escritorio. Bien, pues fíjense que esta base de datos que tiene la tabla precios, la base de datos precios que tiene la tabla precios de cursos, vamos a hacerle algunos cambios. Fíjense lo que vamos a hacer. Primero nos vamos a ir a inicio y nos vamos a ir a ver y vista de diseño y vamos a modificar la estructura porque si ustedes recuerdan, en realidad la tabla precios de cursos no requiere que tengamos el número de horas y el nivel, porque eso lo podemos extraer de la tabla cursos. O sea, sería redundante, sería repetitivo tener estos dos campos. Esos ya los tenemos. Nosotros podemos crear relaciones con el código del curso y no es necesario que tengamos estos campos. Vamos a eliminarlos, vamos a seleccionarlos y después a presionar el botón que dice eliminar filas y vamos a decirle que sí. En ese momento nuestra tabla precios de cursos nada más tiene los elementos indispensables, que es el código, el nombre y el precio. Pues nosotros vamos a darle en ver y después en vista hoja de datos. Vamos a guardar estos cambios y vean cómo se recortó nuestra información. Además, el curso de inglés lo vamos a modificar de 1,000 pesos, lo vamos a poner en 2,000 pesos. Y vamos a cerrar. Fíjense cómo hicimos dos cambios en la base de datos precios y en la tabla precios de cursos. Nosotros quitamos dos campos y modificamos el precio del primer curso, el de inglés, de 1,000, lo llevamos a 2,000 pesos. Vamos a cerrar también nuestra base de datos precios y vamos a abrir ahora nuestra base de datos escuela. Recuerden que en la base de datos escuela nosotros tenemos ya vinculada nuestra tabla. Entonces nosotros abrimos nuestra base de datos y fíjense cómo aquí está la tabla vinculada, esta tabla que está conectada a la base de datos precios, y como nosotros modificamos en esa base de datos, aquí se actualizó de manera automática. Vamos a verificarla, vamos a darle doble clic y observen cómo esos cambios que hicimos desde la otra base de datos, desde la base de datos precios, se están viendo reflejados en esta base de datos escuela porque las tablas están vinculadas. Entonces aquí ya tenemos la información, ya tenemos nuestro precio actualizado del curso de inglés. No lo hicimos directamente desde la base de datos escuela, sino hicimos las modificaciones en la base de datos externa,
pero como están vinculadas, pues se vio reflejado esos cambios. Esa es la ventaja de lo que es la vinculación. Nosotros podemos también crear, les digo, como cualquier otra tabla, hacerles ya sea crear formularios, crear informes. Vamos a verlo con un informe. Vamos a darle a crear y después al botón de informe, y ahí podemos nosotros generar también desde una tabla vinculada cualquier elemento de nuestra base de datos. Fíjense cómo ahí ya se creó el informe. Y aquí viene toda la información de nuestros cursos. Vamos a darle en ver y vista preliminar para nosotros observar cómo quedó nuestro informe. Y es como cualquier elemento, una tabla vinculada como cualquier otro objeto propio de nuestra base de datos. Bien, pues ya nomás guardamos los cambios en este informe. Y con esto terminamos. Yo me despido de ustedes. Les envío un fuerte abrazo. Cuídense mucho.